Eran 3. Esto venía en el 100, 101 o por ahí, ¿vale? Para que lo recordéis. Esto venía en el 101 o por ahí. 100, 100, pues por ahí, 100, 101, mira el siguiente, si no lo paso yo aquí para que se quede. Lo de la acción civil, ¿qué es la acción civil? ¿En qué corresponde? Pues la indemnización. Mira, creo que... Exactamente. Pueden hacer la acción civil. ¿Para qué? ¿Sabes? Restitución de los daños. La restitución de la cosa también, que lo pone antes, ¿no? Para la restitución. Restitución de la cosa que si te la han quitado, que te la devuelvan. Restitución de la cosa. ¿He robado? No, mira, la tengo en mi casa, toma, te la doy. Eso es restituir la cosa. Restituir la cosa es devolverla. Reparación del daño. He roto la puerta, mando ahí a un carpintero para arreglártela. Indemnización de perjuicios. Eso es la indemnización porque he tenido que, como me ha robado en el bar, he tenido que estar cerrado 3 días y eso me ha supuesto perder 5.000 euros, o lo que sea. O si es, me han puesto una navaja aquí, no sé qué, o a una chica sobre todo, o a nosotros a lo mejor, y me he tirado 5 días que no me atrevía ni a salir de casa. Psicológicamente he estado jodido. Pues con un informe psicológico de un psicólogo, pides, exactamente, bueno, después el juez decide, pero pides, no, yo necesito por lo menos 3.000 euros de indemnización. Hay unos baremos, lo marcan. Daños y perjuicios de toda la vida. La acción civil es daños y perjuicios de toda la vida, que no es penal, es civil. Lo que pasa es que, claro, si derivan de un robo, de algún delito de estos, se puede pedir todo junto. Exactamente, porque después, aquí lo que te da la acción es de que la acción penal va a funcionar porque es procedimiento penal. Si quieres, puede continuar la acción civil mientras no digas nada, salvo que expresamente lo digas. ¿Por qué? O porque renuncias, entonces no vas a pedir nada. Expresamente quiere decir que lo firmas. O porque, como las empresas grandes, digo, no, yo aquí hay un filón, voy ahora primero a que les castiguen y con esta sentencia de castigo, ahora me voy a la jurisdicción civil a pedir la indemnización que corresponde, una millonada. Eso lo hacen las empresas. Cuando ganan la vía penal, se van a la civil. ¿Por qué? Porque en la penal todo va dirigido por los jueces, por el juez, por la competencia del juez que corresponda. Pero en la jurisdicción y en el juez de instrucción, el instructor es el que maneja toda la instrucción. En cambio, en la jurisdicción civil, las partes son las que manejan el procedimiento. Y el juez va recibiendo y las partes manejan todo. No sé si me entendéis. En cambio, no. Ahí tú puedes pedir, pero es el juez el que decide. En penal es el juez que decide si lo concede o no. En civil, tú haz lo que quieras, que después yo en el juicio lo veré, lo que hagáis. Pero puedes hacer lo que te dé la gana, lo manejas tú. O sea, las partes manejan para el tema del procedimiento civil, son cosas estas civiles. Daños y perjuicios, creo que veis más. Cosas del INDES, de no sé qué, de cosas de civil, cosas de matrimonio. Eso es todo de lo que estudiamos en Derecho Civil, si lo acordáis. Y eso. Pues eso es lo que quiere decir. Diligencia de ofrecimiento de acciones que se le da a la víctima denunciante. Se le informa de todos los derechos que tiene y de esas posibilidades, ofrecimiento de acciones, porque se le ofrece la posibilidad de que ejerza la acción penal, porque claro, como abogado procurador, yo no voy a gastarme pasta, ¿vale? Porque el Ministerio Fiscal la va a seguir por ti, porque para eso está, ¿no? Ministerio Público, se llama el Ministerio Fiscal. Dice, pero después, si tú no dices nada, el Ministerio Fiscal también va a ejercitar o pedir la indemnización si cabe, lo que sea. Dice, sí, yo no digo nada, lo que vea él y ya está. Porque si, prefiero renunciar, no sé qué, pues renuncias, nadie renuncia, ¿no? Porque entonces el Ministerio Fiscal, mientras tú no renuncies o digas que lo quieres para otro de forma firmada, él va con el paquete, digamos, pide el castigo y pide las indemnizaciones, que es la mayoría de los juicios que podéis ver muchas veces por ahí, en ese sentido. ¿Vale? Pues, ahí no hay nada, indemnización, ¿de qué? ¿Psicológica? ¿De qué? Si casi no te has enterado. Si hay tirón, sí que es violencia, además, no es hurto. Hubo al final problemática porque decía, no, eso es un hurto porque casi no se ha enterado ya, pero ya ha tirado. No le ha hecho lesión ni le ha hecho nada, pero ha habido un pequeño tirón. Eso ya es robo con violencia. Si lo que hacen es como hacen las cartelistas, eso es hurto, que es lo típico en los mercadillos. Exactamente. No. Bueno, más de 400 delito, menos delito leve, que antes era falta.
Antes era falta. Y también que no haya tenido que romper algo. Si no ha tenido que romper nada, que te ha abierto así. No, lo que va a la cantidad ligada a la cantidad de dinero es para que sea delito o falta, que en este caso delito leve, lo de los 400 euros. Pero hurto es lo mismo, lo que pasa es que un delito leve o un delito. Antes era una falta, delito. Ahora es un delito más grave o delito leve. Hurto, que lo pillo sin romper nada, hago así, lo típico que van así, te lo quitan de aquí, de allá, eso es el hurto. También que lo has dejado así en el... Y cuando... ¡Ostras! Ya no está. En la cafetería, por ejemplo. O también de tu cuerpo, que lo quitan de aquí de la... Mientras no rompan, no tengan que romper nada, que normalmente pues, no, porque son muy hábiles, ¿no? Los carteristas. Eso es hurto. Y robo ya no, un tirón es un robo con violencia, porque aunque no te haya roto nada, pero ya ha tirado, ya te lo ha llevado. No lo has dejado en ningún lado, no te ha metido la mano sin que tal, no, es que te lo lleva. Entonces, aunque te lo haya llevado y no hayas podido tal, es un tirón, y un tirón es con violencia. Después ya, según la violencia que te haya hecho daño, no te haya hecho daño, o te haya a lo mejor luchado o lo que sea, pues se pide más o se pide menos en la pena, porque ya hay menos, si no ha habido nada, pero no deja de ser un robo con violencia. Ha tenido que tirar, que no te haya hecho nada. O sea, que robo con violencia, eso no es justo. Que muchas veces hubo problemática de que, si como no ha tirado casi nada, es un hurto. Dice, no, porque ha tirado algo ya, aunque no te haya podido... No, eso es el hurto delito, más de 400. Hurto, que antes era falta delito leve, ahora menos de 400. Por lo tanto, es multa, no hay ni prisión ni nada. Y después ya el robo, ya es el robo fuerza cosas, que rompo algo para entrar en una casa, un bar, o el robo con violencia a las personas. El tirón, la navaja, la pistola o lo que sea, y te amenazan y para que le des la cartera, el reloj, lo que sea. Eso es robo con violencia. ¿Vale? No hace falta que te tengan que pegar 4... Que suene violencia eso, violencia, porque es robo con violencia o intimidación. Entonces, simplemente el que te tenga así y dice, tengo aquí una navaja, te voy a rajar ahora mismo. A lo mejor no tiene una navaja, pero tú crees que la tiene. Eso es una intimidación. Por lo tanto, no te arriesgas. Dices, quita que, ostras, que este sí que puede tener una navaja por la pinta que tiene. Que quita, toma. Déjame mi paz y ya está. Eso es un poco. Eso lo vais a estudiar, eso se estudia en la academia, ¿eh? Para todo eso ya se estudia en la academia porque hace falta. Es una cuestión que es lo que más se da, además, ¿no? Todas las cuestiones estas. Aquí para la oposición han preferido cuestiones como hemos visto, de prevaricación, cohecho, todas estas cosas de administraciones públicas, delitos contra la Constitución. Es importante, pero para valores. Y lo más importante es pues, para el trabajo es lo otro. Hombre, también para que no te metas en camisas de 11 varas, vais a volver a estudiar, para que no hagas un cohecho, o lo que sea, lo que decíamos, ¿no? Venga, pues aquí es lo que veníamos en el 109, ¿veis? Un poco lo que viene a decir un poco todo el tema de los procesos. Y bueno, se refiere eso, leerlo un poco porque no ha caído nada de ese artículo, ¿eh? 109, es que es muy, nada. Y el 109 bis nos dice, seguimos con las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho, podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes de la trámite de la calificación del delito. ¿Qué quiere decir esto? Por si preguntan alguna vez, aunque no suelen hacer muchas preguntas de esto, pero podrían preguntar, aquí lo importante es lo de antes del trámite de la calificación del delito. O sea, cuando esa víctima, desde que yo le ofrezco, incluso la policía, la Guardia Civil, me refiero al ámbito policial, le ofrece las acciones, o sea, le dice, ¿quieres ejercer? En ese escrito puedes ejercer la acción penal, lógicamente con los requisitos, con procurador y con abogado, para tú pedir el castigo del culpable, no que lo pida solo el Ministerio Fiscal, sino tú también. Entonces, quiero pedir, vale, si quieres pedir pena y demás, tienes que ser parte en el procedimiento, ejercitar la acción penal. Por lo tanto, tienes que ir con abogado y procurador. Pues lo voy a hacer, pero ¿cuándo puedo decir lo voy a hacer? Digamos, ¿qué plazo tiene? Por decirlo de alguna forma. Eso. De la calificación de qué delito es. No de condenar, no. ¿De qué delito es? Antes de que se califique el delito. ¿Eso cuándo es? Normalmente. Bueno, en el examen vosotros lo que tenéis que aprender de memoria, antes del trámite de calificación del delito. O sea, hasta que se califique el delito, calificar el delito es decir, verdaderamente el juez ya recibe los escritos, el escrito de acusación de
del Ministerio Fiscal y demás, y califica el delito. Calificar quiere decir, es robo fuerza cosas, es hurto, es robo con violencia. Está calificando, está diciendo qué delito es. Eso es calificar el delito. ¿Qué delitos, qué delitos por el cual vamos a abrir el juicio oral? No sé si me entendéis. Entonces, ahí, hasta ese momento, puede perfectamente ser parte en el procedimiento. Hasta el mismo momento de calificación del delito. Una vez que ya lo califique y se lo entrega a las partes diciendo este es el delito que vamos a juzgar, ya no puede. ¿Por qué? Porque por seguridad jurídica el que está detenido tiene que saber contra quiénes va a luchar, ¿no? A defenderse, el que está detenido, el malo, por decirlo de alguna forma. ¿Me tengo que defender solo contra el Ministerio Fiscal, que es lo normal, o me tengo que defender contra la víctima, sus abogados y tal, porque quiere ser parte también para acusarme? Entonces, o me tengo que defender también contra una asociación de víctimas, no sé qué, que muchas veces se meten en los juicios, por eso lo escucháis muchas veces. Asociación de no sé qué pide no sé cuánto, porque se mete también en el procedimiento. Puede. Eso se llama acusación pública, porque en verdad no tiene nada que ver con ellos, simplemente porque son sociedades, asociaciones, que lo que quieren es la justicia y ya está. Y uno de sus objetivos, cuando lo fundan, es ese. Entonces, pueden perfectamente. Entonces, ya antes también de calificación de delito es cuando ya el malo dice, vale, pues me tengo que defender contra todo esto y a ver qué es lo que me pide cada uno, ¿no? O sea, es un poco por seguridad. No puede estar hasta el final, y ahora me viene otro, y ahora me viene otro. No, tiene que haber un momento que ya no puede entrar más. Nadie más a jugar, por decirlo de alguna forma. Que ya se corta la posibilidad de entrar a jugar. En este caso, a acusarle, por decirlo de alguna forma. Pues si no entendéis algo, me lo decís. Yo intento explicarlo también con similitudes, porque si no es muy complicado, la verdad. Pero aquí lo importante también de cara al test, ¿hasta cuándo puede ejercitar la acción penal, ser parte del procedimiento, ejercer la acción penal la víctima? Hasta antes del trámite de calificación del delito. Eso es muy importante. Antes del trámite. Pero bueno, no suelen jugar mucho. Lo que te pones antes del trámite de calificación del delito, antes de la sentencia, antes de no sé qué, se ponen, no suelen complicar más, ¿vale? Y bueno, aquí un poco pone quién, en caso de muerte o desaparición de la víctima, quién podría ejercitar esa acción penal. Imagínate que la víctima era por un disparo o lo que sea y se muere o se ha muerto. Y entonces, ¿quién puede ejercitar esa acción penal si ya está muerta? La víctima no puede. Entonces, podrá hacerlo alguien, ¿no? Aparte del Ministerio Fiscal. No, un testigo lo que tiene la obligación, si lo ha visto, es de denunciarlo. Pero no puede pedir pena, no puede pedir castigo ni nada. O sea, ir con su abogado y no, porque no es como te diría, interesado. Un testigo no es interesado. Un testigo lo único que es tiene la obligación, si lo ha visto, de decirlo, de denunciarlo. Pero después no puede entrar en el procedimiento con un abogado suyo para pedir el castigo del que ha visto que ha matado. No, porque él no es interesado. ¿Quién puede ser interesado? Pues un familiar, el cónyuge, la mujer. Tiene que ser interesado, algo que tenga algún tipo de relación con la víctima. No sé si me entiendes. El testigo lo que tiene que hacer es la obligación de denunciarlo, pero después ya con eso, cuando le llamen a testificar solamente. Pero después, si por ejemplo, la mujer o demás como no quieren saber nada, por ejemplo, pueden no saber nada si no quieren. Imaginaros que se llevan mal, que los hijos ya ni se hablaban con él, con el que ha muerto, la mujer está divorciada, a lo mejor no quieren ellos tampoco nada, ni saber nada. Pero es un delito que nos interesa a todos, el que maten a alguien, por tanto el Ministerio Fiscal va a pedir castigo y prisión para esa persona, aunque no vaya nadie más, porque a lo mejor ni se habla con el que ha matado, con su padre, con su marido o con su mujer, pero son ellos solo los que pueden. Por eso viene el cónyuge no separado legalmente, porque está separado o no. Los hijos, ¿veis? De este, pero siempre que no esté separado. Persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a parejas de hecho. Hoy en día ya no solo es cónyuge de matrimonio, sino siempre desde hace tiempo las parejas de hecho. Los progenitores y parientes en línea recta ¿hasta qué grado? Siempre todos los grados por si acaso. Hasta el tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas, etcétera. Bueno, un poco al final, como veis, los familiares. Los familiares son los únicos que pueden
llegar a ser parte, ir con un abogado acusador, con un procurador, para ser parte y aparte de pedir el Ministerio Fiscal por un lado, ellos también pueden pedir. Pero solo ellos, no otra persona, un testigo, lo que sea, no, porque tiene que tener interés, tiene que tener, ¿por qué? Porque tienen relación familiar, por decirlo de alguna forma, ¿no? También al Código Sí, Civil, y administrativo también algo. Claro, sí, exacto. Desaparición, exactamente, sí, era así. De fallecimiento, porque son los interesados. Son los interesados que a ellos les interesa que haya, aunque no haya aparecido el cuerpo, que haya finalmente porque si aparece el cuerpo, ya está claro, fallecido, ya está, hay un certificado. Pero si no ha aparecido, hay unos tiempos para poder ellos ya abrir el testamento, lo que sea, que después no es la primera vez que después aparece, porque se había ido y creía la gente que estaba muerto. O sea que no es la primera vez. Pues me acuerdo de eso porque había una pregunta que decía, di cuál de estas está incorrecta. Y te ponía tres buenas, te decía los parientes, los progenitores y parientes en línea recta o colateral. Sí, me acuerdo. Este es el tercero. También. Mira, eso es bueno que vayas relacionando, porque ya sin querer, si te hacen una pregunta de un lado o de otra, y a veces lo hacen igual, para ver si la gente cae. Y eso es bueno relacionarlo, porque también es más fácil. Sí, vas a decir algo. También es un sí, los interesados, sí, porque a los demás, ¿qué más les da? Porque, aunque sea muy amigo, que a lo mejor es más amigo y más cercano que un familiar, pero tiene que haber eso, tiene que haber cónyuge, familiar, hasta tercer grado, etcétera, lo que viene en civil, sí. Al final es muy parecido, si te das cuenta, en muchos sitios es muy parecido. ¿Por qué? Porque son los que pueden estar interesados en este caso, en castigar al culpable, o en el otro caso, en que haya un certificado de fallecimiento para abrir el testamento, para repartirse lo que sea o lo que no sea. Que después le toca después, como andaba parecido, les lo tienen que devolver. Porque no estaba muerto. Y eso es un rollo de la leche. Porque claro, se lo tienen que ir devolviendo y alguno ya se lo ha gastado. Entonces tiene que ir dando eso como puede. Eso parecen telenovelas, pero es la realidad misma. O sea que lo vemos en las películas, pero para que salgan las películas es porque algo hay por ahí que ha pasado antes. Porque muchas veces la inventiva está en la realidad misma, ¿no? En la vida misma. O sea que. Bueno, y cuando exista el 109 y seguimos el 2, cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas pueden personarse independientemente con su propia representación. Verlo un poco. Lo que quiere decir es que tenemos que hay 2 o 3 víctimas, cada uno puede con su propio abogado. ¿Entendéis? También pueden juntarse y hacer una sola parte, ¿no? Pero lo normal es que cada uno vaya si quiere, cada uno que vaya con su abogado para pedir la prisión de esa persona, ¿no? Después hay algunas víctimas que sí quieren ser parte y van con su abogado, y otras víctimas dicen, no, yo lo que diga el Ministerio Fiscal y ya está. Sí, el punto 2, porque mira, pone, cuando exista una pluralidad de víctimas, varias víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación. Eso lo que quiere decir es que pueden ir cada una con su abogado. ¿Para qué? Para pedir. Sí, para ser parte. Claro, y podrían pedir cada uno una pena distinta. Sí, no, es que lo hacen. Claro. Sí, lo hacen. Por eso incluso yo soy víctima y quiero ejercer relación penal, no quedarme a lo que diga el fiscal. Digo, no. Yo quiero pedir con el abogado, lógicamente, ¿no? Pues a lo mejor el Ministerio Fiscal dice, porque viene de arriba, que política a lo mejor interesa políticamente más o menos, porque es jerarquizado, y pide solo 3 años, y dice, pero bueno, 3 años, si esto es de 5 años. No, y por eso muchas veces aparece la asociación Manos Limpias, no sé qué, esas opciones que hacen la acusación popular también, para que, digamos, no se quede tan bajo muchas veces. Sí, pero entonces, exactamente, pero entonces ya es la misma, eso tiene que ser ya la misma pena. Sí, exactamente, porque es una representación conjunta. Lo único que te da la opción, lo que quiere decir aquí, que pueda ser separada, individualizada. Porque las víctimas normalmente son víctimas del mismo delito. ¿Dónde lo vemos? Es muy, por ejemplo, con lo de Volkswagen.
Un rollo que hubo con Volkswagen, que en mi coche también lo tuvieron que, el software, no sé qué tal, ¿no? Entonces, en cierta medida es una cierta estafa porque te están vendiendo un vehículo que consume poco y no contamina mucho. Y es al revés. Al tomarte software consume un poco más para que contamine menos, o sea, te han engañado, ¿no? Entonces, yo pasé a meterme en rollos, pero había como una plataforma de víctimas de esto. Entonces, un solo representante llevaba todo el procedimiento, ¿entiendes? O sea, de todas las víctimas, que a lo mejor eran miles y millones de víctimas. Miles por lo menos fijo. Entonces, fíjate, pero ¿qué pasa? Que eso no quiere decir que yo no quiero, por ejemplo, imagínate, unirme a esa plataforma, que es un abogado el que lleva todo, y además así saca un pastón, porque cada uno pues te cobra, simplemente con que te cobre 20 euros para hacer lo primero y otros 50 para después si sigue haciendo algo, imagínate 1000 así. Es un pastón. Pero yo digo, no, yo prefiero hacerlo yo solo. Me meto en el mismo procedimiento que la plataforma está víctimas, pero yo lo voy a hacer por mi cuenta. Entonces, yo no tengo que someterme a lo que pida. Yo puedo hacer lo que yo quiera, en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, pueden, o todas juntas, con representación, un abogado, o cada uno su abogado, o unos que a lo mejor dicen, no, yo no quiero saber nada, yo lo que diga el ministro fiscal, y otra víctima a lo mejor dice, pues no, yo sí quiero ser parte. Esto ya cada uno, y si quiere gastarte dinero en el abogado procurador, a lo mejor tiene legalitas y que pagas todos los años, cada año, y eso te lo cubre, y entonces, para adelante, depende, todo depende, ¿no? Como lo tengas, ¿no? Si tienes una asociación que cubra esos gastos, por ejemplo. Pues es lo que quiere decir un poco esto. ¿Ves? Después, sin embargo, en estos casos, cuando puede haberse afectado el buen orden del proceso, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, lo que quiere decir es que cuando pueda afectar que haya muchas víctimas, a ver, esto es lo que estaba diciendo. Es que lo estaba viendo porque es un poco lo que acaba de decir antes. Imagínate que el caso de Volkswagen, que hay 1000 y pico víctimas, y digo, no, yo quiero yo solo. Pues en este caso concreto me van a decir, no, ¿te unes a la plataforma o no lo admito? No, ¿Por qué? Porque si tardaría mucho, tú imagínate, en vez de una sola representación, 1000 y pico tíos, imagínate 1000 y pico tíos, cada uno con su representación. Es una locura. Porque cada uno pediría lo que le diera la gana, no una sola petición, ¿entiendes? Habría 1000 peticiones. Entonces, ¿qué producía eso? Dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas quiere decir que te iba a retrasar mucho, que iba a tardar un mogollón el procedimiento. ¿Entendéis lo que es dilaciones indebidas? Dilatar el procedimiento, que dure mucho el procedimiento, que dure mucho hasta que llegue hasta que pueda hacer la sentencia. A lo mejor muchos años, y eso no se puede. No puede estar, que no, uno y vas que chutas. O sea, sí que podrían, bueno, 6 a 3 no es mucho. El problema es cuando esas asociaciones, los socios empiezan a pedir por su cuenta. Entonces, porque todavía 3, bueno. Sería una locura, sería una locura. Sí. Sí. O varias, exactamente, varias, que puede ser a lo mejor de esas 3. O sea, a lo mejor esta plataforma que es la única, imagínate que a lo mejor hay otras 2, o esto sí que lo admite. Lo que no puede hacer es que cada uno haga una distinta. Después, la acción penal también puede ser gestionada por las asociaciones de víctimas, lo que te estaba diciendo antes, ¿ves? Por las personas jurídicas, es lo que se llama acusación popular. Porque en verdad, ellos, los que están en la asociación, a lo mejor no son directamente interesados, pero dentro, cuando fundaron esa asociación, uno de los objetivos era hacer justicia, luchar contra no sé qué. Entonces, pueden meterse. Sin ser ellas las víctimas. ¿Pero por qué? Porque es una asociación que en sus estatutos tienen ese objetivo y esa función. Entonces le permite. Por eso no se le llama acusación particular de la misma víctima. Se llama acusación popular. Popular porque es como del pueblo, por decirlo de alguna forma. Es un poco para que otras personas vean y puedan ayudar a luchar contra esa injusticia. Por ejemplo, cuando fue lo de Urdangarín y la infanta, en un principio no iba a haber juicio, ¿eh?
fíjate, fue a prisión, ¿eh? Si no llega a haber juicio, no iba a prisión. ¿Por qué no iba a haber juicio? Porque el Ministerio Fiscal no formuló acusación. Entonces, si no llega a existir esta asociación que se llama Manos Limpias, que sí que dijo, no, estos son tantos años de cárcel, tanto no sé qué, y le hicieron caso. Porque el juez podía haber dicho, no, como no está el Ministerio Fiscal, esto no está muy claro, lo archivo. Pero dice, no, el Ministerio Fiscal no ha acusado, pero aquí hay indicios, dijo el juez. Pero si aunque el juez hubiera dicho, hay indicios, si no hay una acusación de nadie, no puede seguir. Porque el juez no puede acusar. El juez está para juzgar. Me refiero uno está el de instructor y el otro es el que tiene que juzgar. El juez está para juzgar, no para acusar. O sea, él tiene que juzgar de acuerdo a lo que le acusen. Pero el Ministerio Fiscal no quería acusar. O sea, que si no hubiera habido esa asociación que acusó, ese juicio tenía que archivarse y no se había ido a la cárcel. Fijaros ahora ya cada uno pensar, el Ministerio Fiscal, ¿por qué no? Cuando sí que se fue a la cárcel, ¿eh? Está demostrado. Que no fue a la cárcel ya, aunque no estaba tampoco hay duda razonable ni nada, fue la infanta. Supuestamente porque no sabía de esos trapicheos. Saber a lo mejor sabía, pero no se pudo demostrar. Entonces, pero vamos, que es que hasta Urdangarín estuvo a punto de no ir ni a la cárcel. Y estaba, vamos, mal. Sí, lo demostraron después en el juicio. Pero si no hay una acusación es que no abren ni el juicio para demostrar que lo había hecho. Todo el tema de desfalcos y cuestiones, estafas y demás. O sea que, fijaros la importancia de que haya también esa posibilidad de la acusación popular. O sea, porque si no, el Ministerio Fiscal dijo, no, se lavó las manos, vino de arriba, claro. Y pues es importante esa acusación popular de asociación. ¿Qué problemas hay? Bueno, viene un poco más adelante, cuando hablemos de las querellas, que como no eres interesado, propiamente porque no eres víctima, sino eres una asociación, el juez te exige un dinero de fianza. Y a veces, cuidado, a veces te dicen 100.000 euros de fianza, por si acaso para las costas. Y a veces, pues, eso, como no es una asociación fuerte, eso no lo puede lograr. Lo normal es que te pidan a lo mejor menos, 5.000 euros, lo que sea, pero bueno, también que de fianza. Eso no quiere decir que después te lo devuelven. El problema es si no hubiera, por ejemplo, ido a la cárcel, no se lo devolvían. O sea, las costas las pagaban. Y a lo mejor las 5.000 no, pero a lo mejor le quitaban 3.000 y le devolvían 2.000 de costas. Es como una fianza por el trabajo que ha obligado a hacer una persona, o mejor jurídica, una asociación que no es interesada, en verdad, que está buscando dentro de sus objetivos la justicia, pero que a lo mejor se está confundiendo de justicia. Entonces hay un control ahí en ese sentido, ¿no? Bueno, los perjudicados por un delito 110, los perjudicados por un delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito. ¿Qué quiere decir? Porque antes hemos visto las víctimas. Es lo mismo, pero antes hemos visto las víctimas y ahora estamos viendo los perjudicados. Lo normal es que la víctima es también el perjudicado. Pero hay veces que la víctima, que es el sujeto pasivo, a lo mejor no es la única, no es el único perjudicado. Porque tú imagínate el perjudicado que no es víctima propiamente dicha de un robo con violencia, por ejemplo. Imagínate que estás viviendo con Sergio un piso de alquiler y dice Sergio, pues mira, voy a aprovechar y voy a pagar el alquiler. Que lo hacéis por parte. Pues venga, paga mi parte ya también, toma, los 400 euros. Y según va al banco, le llega uno con la navaja y ven para acá, dame todo lo que tengas ahora mismo ahí. Ella es víctima del robo con violencia de intimidación, pero tú también eres perjudicado de ese robo, aunque no eres la víctima de ese robo con violencia, porque no te han robado directamente a ti físicamente, te han robado a él. Pero te han perjudicado, ese robo te ha perjudicado porque esos euros no eran suyos, eran tuyos. Por ejemplo, ¿eres perjudicado o no? Pues tu padre es el perjudicado. La víctima eres tú, pero tu padre es perjudicado porque el coche era de tu padre. O sea que entonces estáis dos. O sea, no dices, no, la víctima eres tú. No, tu padre no es víctima, pero también es perjudicado. Entonces los perjudicados también hay que
hay que tener en cuenta, la víctima, tú también podrías ser perjudicado, en este caso no, porque no es tu coche, estamos en el caso concreto ese. Tú serías víctima de ese accidente por culpa del otro, pero el perjudicado en verdad es tu padre, que se ha quedado sin coche. Si después ahí en el otro que te he dicho serías víctima y perjudicado. ¿Por qué? Víctima porque te robo con violencia, que te han puesto a ti la navaja y también te han robado a lo mejor el reloj y tu dinero que ibas a pagar. Pero el dinero de él que también te han robado, ese no era tuyo. Entonces el perjudicado es él. ¿Entiendes? Pero tú serías víctima y perjudicado. Víctima porque eres el que te ha puesto la navaja y perjudicado porque te han robado también el dinero que llevabas tuyo. Vamos a poner más fácil o de otra forma también. Tú no llevas ni un duro. Que te vas a ir al parque a dar una vuelta. Porque ya que vas, paga mi parte. Y tú no llevas ni un duro. Solo llevas los 400 euros de él. La víctima eres tú, pero el perjudicado es él. Porque solo te han robado el dinero de él. ¿Me entiendes también? Que es lo mismo que el que decías con el coche. La víctima eres tú, pero el perjudicado es tu padre, que es el que saca sin coche. Entonces, por eso, la Lecrim regula también un poco. Claro, normalmente pensamos víctima y perjudicado suele ser el mismo, pero hay veces que no, lo estamos viendo. Entonces, para estos casos, también el perjudicado tenemos que tenerlo en cuenta lo mismo que la víctima. Porque al fin y al cabo es un perjudicado más de este delito. Entonces, al final le dan esa posibilidad de que también tú, por tus 400 euros, si quieres, aunque no te hayan puesto a ti la navaja, pero te han quitado tus 400 euros y tú quieres ser parte con tu abogado. O sea, no, dices, no, yo no puedo, porque como a mí no me pusieron la navaja, yo no puedo. Sí puedes. ¿Me entendéis? Entonces, fijaros las tonterías que hay aquí, pero si no lo explico, lo lees y dices, oh, ¿y qué quieres? ¿Y esto? Vale, pues venga. Aunque sí que es bueno, porque ya os ocupa menos en la cabeza de esta forma. Y encima os ocupa menos porque encima es lo mismo, como decías tú con otro del tercer grado civil. Antes del trámite de calificación, o sea, yo puedo hacerlo como perjudicado, aunque no haya sido víctima, antes del trámite de calificación del delito como en las víctimas, como si fuera una víctima igual. En ese sentido, es lo más importante. Y también ejercer las acciones civiles que procedan. ¿Por qué? Porque quiero que me devuelvan reparación de la cosa. La reparación de la cosa es que me devuelvan la pasta, ¿no? Eso es la acción civil. Le pido el castigo y quiero reparación de la cosa. No, bueno, pues ya el Ministerio Fiscal le pedirá mis 400 euros a ver si me los dan. Que ya él se encarga, ¿no? Porque yo no voy a andar ahora gastando dinero en un abogado. Vale, aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, imagínate que no te muestras parte porque no te interesa, no por esto se entiende que renuncian del derecho a restitución, reparación, no, porque lo acabo de decir, que el Ministerio Fiscal lo pida por mí, porque es el que lo tiene. O sea, que tú no vayas no quiere decir que renuncias. Para renunciar tienes que decir, ir allí al fiscal o en la policía y firmarlo. Como perjudicado, renuncio y lo firmo. Igual que la víctima, al final, no lo es. Es igual, así que es igual. 111. Las acciones que nacen del delito también leve, delito leve, porque antes ponía delito falta, pues ahora es delito. Delito en general, tanto delito más grave como leve. Lo de falta ya no existe. Es mejor dejarlo en delito porque ahí entra dentro el delito y el delito más grave y el leve. Porque antes decían delito y falta. Ahora es lo mismo que decir delito y delito leve. Pero o también delito, que ocupa todo. O sea que es que podrán ejercitar juntas o separadamente, pero mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercerá la civil con separación. ¿Eso qué quiere decir? A ver, tenemos el robo con violencia. Delito falta es delito leve. Exactamente. No, delito o delito leve. Falta ya no existe. Falta se sustituyó por delito leve. No, pues sí, pero porque tú te metes en noticias jurídicas en todos los lados y siempre te va a salir falta. ¿Por qué? Delito o falta. Y la Constitución sigue poniéndolo también. Pero en 2015, en todos los lugares, porque como hay tantas normas, no se han detenido a cambiarlas. Entonces, en todas las leyes y normas que haya delito, que aparezca la palabra falta, se entenderá que se refiere a delito leve. Entonces, vosotros siempre que veáis falta, no os lo van a complicar. Se van a referir a delito en general, delito leve. No os van a poner para pillar falta normalmente. Pero bueno, es bueno saberlo, ¿vale? Es como lo de secretario judicial, que tenéis que saber perfectamente que ya no se llama secretario judicial y aparece en todos los lugares secretario judicial todavía, porque no lo han cambiado. Pues donde veamos secretario judicial se está refiriendo al letrado para la Administración de Justicia. Es lo mismo, que ha cambiado de nombre. Y aquí lo que quiere decir es que yo lo que no puedo es, digamos, en ese hecho delictivo, digo, vale, me lo reservo y me voy a la jurisdicción civil mientras está la penal.
La penal para que le castiguen y me voy a la jurisdicción civil para conseguir la pasta, indemnización, lo que sea. No. La jurisdicción civil viene en un delito penal. Si quieres irte a la jurisdicción civil, tienes que esperar a que se acabe la penal primero. Y cuando se acabe la penal, voy al civil. No puedo ir a la vez. No sé si me entendéis. La puedes a la vez, pero en ese procedimiento, en el penal. Pero no puedes cogerlo, separarlo, decir, vale, separarlo e irme a la vez a la jurisdicción civil para hacerlo yo todo a la vez. Conjuntamente, pero tiene que ser en el procedimiento penal. Eso sí se puede hacer. No, porque en la jurisdicción civil, tú, lo que te decía, puedes manejar más los tiempos, puedes pedir no, hacer todas las... son las partes las que manejan el procedimiento y aportan pruebas, no le piden al juez o le dicen, o como en el procedimiento penal le piden al juez que haga alguna prueba, o le das la prueba y el juez la admite o no la admite, lo que quiera. En cambio, la civil no, la civil dame todo lo que tengas. Son las partes las que mueven todo el rato. Entonces, claro, ahí puedes conseguir más. Pero si quieres conseguir más, tienes que esperar a que se acabe antes el procedimiento penal. No puedes el procedimiento penal y me reservo, me la quito y a la vez me voy a la civil. Y por un lado está el tema de la prisión en la vía penal, que siga, y en la vía civil para el tema de la indemnización, la pasta. No puedo. Lo puedo hacer, pero siempre y cuando a que se termine la vía penal. Y cuando se termine la vía penal, me voy con esa sentencia a la vía civil. Ya. Va continua. Lo haces todo junto en la vía penal o si lo quieres hacer esa parte civil en la vía civil, tienes que esperar a que se acabe, a que haya una sentencia. Es lo que quiere decir eso, ¿vale? O sea, no puedes a la vez. Eso de a la vez no. O sea, para eso entonces ya, si lo quieres a la vez, en el mismo procedimiento. Para eso te están dando la opción de hacerlo en el mismo procedimiento, no para que te lo vayas a otro. ¿Por qué? Por economía procesal, porque o sea, es que tienes a dos jueces ahí a la vez haciendo lo mismo y resulta que encima muchas cosas de lo civil van a depender de lo que digan el penal si le castigan o no lo castigan. Porque según lo castiguen, pues lo va a tener en cuenta o no el civil. No sé si me entendéis. Es por lógica. Entonces lo normal es que se siga en el mismo procedimiento penal todo y así te evitas. ¿Veis? Y en el 112 lo que tanto he dicho, el tema civil. Sí, pero eso ni lo ponen, porque lo tengo yo aquí, mira, pone, pero mientras estuviese pendiente de la acción penal, no, por eso yo ni lo he puesto. Directamente, mientras tú estés pendiente de la acción penal, no se ejercitará la civil con separación hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme. Cuidado, no solo sentencia, detalle tan importante. Que sentencia es que cabe recursos todavía, si digo sentencia. Si digo sentencia firme es que ya se acabó, ya no caben recursos. Ya se ha recurrido esa sentencia, ¿vale? Para que ya se ha terminado totalmente. Importante. Y después del 112 lo que hemos dicho siempre, que puedo renunciar a la acción civil o reservarla estrictamente para otro procedimiento. Para ejecutarlo. Pero veis cómo lo dice, después de terminado el juicio criminal, el penal. Otra vez, lo vuelvo a repetir, ¿veis? Tengo que esperar a que se acabe lo penal. Si yo quiero irme a la jurisdicción civil con la petición de la acción de pasta y de indemnización, tengo que esperar a que se acabe la penal. Y después ya me voy a la civil con eso. ¿Que quiero que sea todo junto? Pues en la penal. Tiene que ir todo junto en la penal. O sea, que en la vía penal. Y después, eso... Sí. Ejercitar solo la acción penal. Sí. ¿Cómo que la renuncia? No, pues mira, ejercitar solo la acción penal se entenderá utilizada también la civil. ¿Qué quiere decir? Que tú mientras no digas nada, cuando ejercitas la acción penal, o sea, cuando piden el castigo, si tú no dices nada, por eso, si no dices nada, se entiende que en ese mismo escrito que pides el castigo va a pedir también la indemnización, la reparación del daño, lo que es lo civil. A no ser que expresamente lo quites, lo renuncies, ¿vale? Eso es lo más importante. Sí que pone, si solo ejercitase si se ejercitase solo la civil, que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular,
se considera extinguida hasta luego la acción penal. ¿Qué quiere decir eso? Querella particular era el delito, querella particular se refiere a, bueno, es los que son los delitos semipúblicos, semiprivados, los delitos privados. ¿Qué quiere decir esto? El delito público, si no hace falta que denuncie nadie ni haga querella a nadie, que es como una denuncia más formal, ¿no? La querella. Porque el Ministerio Fiscal, todo hay que hacerlo. Y punto. Pero en los delitos semipúblicos, semiprivados y en los privados, mientras no haya denuncia o querella del ofendido, no se puede iniciar nada. Entonces, por eso pone, si se ejercita solo la civil, que nace un delito, de los que pueden perseguirse, sino en virtud de querella particular, esta tercera parte, se considera extinguida, desde luego, la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que si yo esa civil me voy a la jurisdicción civil y no denuncio, porque el procedimiento penal en esos delitos que son semipúblicos, semiprivados o los privados, mientras no haya denuncia, no se inicia el procedimiento. No es perseguible de oficio, que son los delitos públicos. Es perseguible a instancia de parte. Por tanto, instancia de parte quiere decir que ni el juez, ni la policía, ni el fiscal pueden iniciarlo si no van ellos al propio ofendido a denunciar. Por ejemplo, el delito de acoso sexual. El acoso sexual, mientras no haya una... Tú puedes saberlo como policía, el juez, el fiscal o lo que sea, que no se inicia ningún procedimiento mientras no lo denuncie o haga una querella, que es la denuncia más formal como abogado. La querella es una denuncia, al fin y al cabo, también, pero mucho más formal, ya lo veremos. Entonces, en esos no puedes iniciarlo. Pues tú imagínate el de acoso sexual, que llega a un acuerdo con el acosador y le dice, mira, no me lleve, porque me meten en prisión, me la lía, mira, vamos a lo civil, méteme por lo civil que te doy 3 millones de euros. Pues no lo denuncia, esta o este no lo denuncia. La vía penal se va a la jurisdicción civil solamente a pedir la indemnización. ¿Qué significa? Que como no ha ido a la vía penal, ha ido directamente a la civil solo a eso, simplemente ese hecho se entiende que la acción penal queda extinguida, que no se va a perseguir ya el delito. Vale. Fijaros qué tontería. Pero eso mucha gente no lo sabe tampoco, ¿eh? Pero eso, cuando llegan a un acuerdo... Sí, pero muchas veces llegas a acuerdos, pero cuando está abierto el procedimiento, ya, aunque llegues a acuerdos, esos acuerdos muchas veces son prisión, pero que a lo mejor me interesa ese acuerdo porque esa pena de prisión, como es de menos de 10 años, no vas a ir. Pero es que de esta forma ni prisión de 3 meses, ni nada. Nada. Ni antecedentes, exactamente. Eso es súper importante también. Y cuando a lo mejor estamos hablando de algo, una violación no, porque es un delito público. Esto nada más que se entere el fiscal o lo que sea, ya da lo mismo que denuncies que no. Una paliza a la otra, me pago más. Un acuerdo de dinero. Y eso pueden hacerlo para no tener que... Pero cuidado, este es un delito público. Si se entera, el juez tiene que iniciarse. Eso, si nos enteramos como policía, como Guardia Civil, tenemos que iniciar diligencias y el juez, y después lo que pasa es que en ese caso, si es menos de 3 años, que esos casos, aunque sea una paliza y tal, como antes de menos de 3 años, al final el juez de instrucción lo que hace es llegar a un acuerdo, pero sí que quedarían antecedentes. Esto es porque hablaron entre ellos y no se enteró ni Dios, que se puede hacer también, pero porque no pasa nada. No se entera el juez, no se entera el fiscal, no se entera la policía, pues ya está, o la Guardia Civil. No pasa nada. El problema es como se entere la policía, la Guardia Civil o lo que sea, tenemos la obligación de iniciarlo. Y entonces ya sí que le quedan antecedentes, aunque no quiera. Aunque lleguen a ese acuerdo. ¿Qué pasa? Que eso no se entera nadie o se hacen un poco los tontos a veces. Y a lo mejor si ves algo de eso, me han llegado a acuerdo, muchas veces te hace un poco el tonto, ¿no? Porque tú tienes la obligación, obligación por ley. Y es que las lesiones, eso sí es un delito público. Ese caso sería si fuese un delito semipúblico. Semipúblico o semiprivado se llama. Una pequeña diferencia, pero vamos, esto no nos entera. Entonces es así. Pero sí hay veces que llegan a esos acuerdos y así no se entera nadie ni nada, y porque sabe que como se entere, algo le va a quedar. Y además es que, como se entere, no hace falta ni que lo denuncie, simplemente que se entere. ¿Cómo se puede entrar? Pues muchas veces nos enteramos por el médico. Porque el médico dice, no, es que me caí por las escaleras, por no sé qué, no sé cuánto. Y el médico, esto no son lesiones de escaleras. Y como el médico tiene obligación de escribir y mandarlo al juez. Y el juez nos lo manda
a la policía o Guardia Civil, que investiguemos. Empiezas a investigar y lo sacas. Que si una cámara, que si un testigo, que si lo ha visto, al final lo sacas. Ahí lo hemos sacado. Pues se toma por culo. Ya, sí, hombre, van a llegar a un acuerdo y mejor. Pero hombre, de la otra manera, pues mucho mejor porque no queda antecedente de ningún lado. En ese sentido. Y no se mueve el aparato judicial también, si no nos enteramos. Pero que si nos enteramos ya tenemos la obligación, ese es el problema. Bueno, seguimos. 113. Podrán ejercerse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias. Eso es normal. O sea, las dos acciones se refieren a la acción penal y a la acción civil. Claro, por una o por varias, pues sí, depende de las víctimas que haya. Y en un solo proceso, es lo normal. Y si fuera posible, bajo una misma dirección y representación. Sí, porque así evitamos dilaciones indebidas. Eso tiene que ver con lo anterior. A ser posible que hay 3 víctimas, lo mejor era que tuvieran un solo abogado. Pero esto hemos visto que puede no hacer falta, o dependiendo. 114. Promovido el juicio criminal. ¿Cuál? Dos o más personas que haya una sola representación. Es lo que quiere decir. Que haya una sola representación. Ahí lo que quiere decir es que siempre que haya 2 o más personas, si es posible que es mejor que haya una sola representación, por lo que hemos visto antes. Es un poco, al final lo que viene es un poco a ir complementando lo que estamos viendo. El 114, promovido juicio criminal, o sea, juicio penal, que estos artículos no entraban, ahora me estoy acordando, estos artículos sí que se estudian después más adelante, pero estos en principio no entraban hasta cuando se cambió el temario, fue hace 2 o 3 años, metieron también estos artículos. Y es un poco... Por eso no han puesto nada. Yo me acuerdo de algunas preguntas porque sí que nos ha entrado para ascenso. Pero ahora me acuerdo que para esto no ha entrado nada por eso, porque es una cosa añadida y que ya vais servidos con todo lo que había también antes. Pero bueno, porque acaso lo vamos entendiendo, porque ponen algo, cambian. De momento no están poniendo nada. Promovido juicio criminal, el procedimiento penal. Porque esto es de 1882, fijaros, y antes llamaba mucho juicio criminal. En averiguación de un delito no podrá seguirse pleito es juicio, ¿vale? Un juicio. Sobre el mismo hecho, suspendiéndole si le estuviese en el estado en que se hallare hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Promovido un procedimiento penal para averiguar si una persona ha cometido un delito, no podrá seguirse un juicio sobre ese mismo hecho. ¿Qué quiere decir? Que si hay abierto un procedimiento no se puede abrir otro. Tan sencillo como eso. Tú imagínate que cometes un delito y vas a Colmenar. Y después resulta que a Colmenar de aquí, vamos a ver, porque es donde está. Y resulta que por este mismo hecho, es que aquí no sé si hay 2 juicios, los juzgados. Tú imagínate que hay 2 o 3, ya lo hay 6 o por ahí, ¿no? Y te abren un procedimiento. Y resulta que va otro familiar, no que sea, y a denunciarte a otro juzgado o a otro lugar de otra forma, no hay conexión o lo que sea, y te abren otro procedimiento. Por lo mismo, te vienen a denunciar por lo mismo. Y el otro juzgado, a lo mejor, por eso después ha costado, pero empieza a haber ya conexión informática y demás. Entonces se entrelazan y dicen, quieto, misma persona, mismo hecho, oye, que hemos abierto 2 procedimientos por lo mismo, no se puede abrir. Así es, si alguna vez pasa, porque ha pasado algo, lo que sea, nada más que eso, se cierra un procedimiento y se queda el de que por regla de competencia le toca. Por regla de competencia el que primero empezó. Y ya está. El primero empezó. Entonces, es tan sencillo eso, que no se pueden abrir 2 procedimientos o más a la misma persona por el mismo hecho. Es normal, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Y no será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil. Joder, eso es normal. O sea, que un juicio de civil, imagínate, quiero... 114 todavía, en la parte segunda. Para ir a la vía penal no tengo que ir primero a la vía civil. Todo lo contrario. Si es que la que tiene prelación es la vía penal, a no ser que él me lo reserve. O sea, lo que quiere decir aquí es que me voy primero a la vía civil y cuando acabo la vía civil voy a la vía penal. No es más importante el delito casi que lo otro, ¿no? Que la civil. Entonces, es lo que quiere decir un poco. Es de cajón, leerlo un poco porque a veces es que es de cajón, es que son de 1882 muchos de estos artículos.
Pero bueno, tiene que regularlo. Para el otro, no todo lo contrario. Tú vas a penal y como mucho, si quieres reservártelo, ya irás a la civil más tarde. O sea, que es al revés. O sea, pero bueno, esto lo tenían que poner por escrito para que quede por escrito, aunque sea de cajón. El 115, que decía, la acción penal se extingue por la muerte del culpable. Esta nos la preguntaban en ascenso alguna vez. ¿Cuándo se puede extinguir se extingue la acción penal? Nunca. Por la muerte del culpable. Por la muerte del culpable. Pero, sí, por la muerte. Imagínate, la acción penal. La acción penal es el castigo. Tú eres el delincuente, ¿no? Te estoy machacando. Mueres. Aquí voy. ¿Al muerto lo voy a meter en la cárcel? Es de lógica, ¿no? Es que si lo piensas así es mejor. Es la única razón. Pero ¿qué pasa? Tú te has muerto, no te voy a poder meter en la cárcel y nada. El castigo del culpable. La acción penal fuera. Ya castigo del culpable no, porque está muerto. No le puedo castigar. Pero la acción civil sí. O sea, ese daño que ha hecho esa persona que ha muerto puede subsistir en indemnizaciones a la familia. Porque por culpa de él, de ese que ha muerto, ha matado a mi padre o ha matado a no sé quién. Entonces, yo todavía puedo ejercitar esa acción civil contra herederos y causavientes, que solo puede ejercitarse ante la jurisdicción y vía de lo civil. Exactamente, exactamente. Cuando no, esto ya nos metemos en tema civil, que lo vimos. Cuando yo no puedo ir contra los herederos y causavientes. Causavientes es eso, que han cogido la herencia. ¿Cuándo no puedo ir? Pues cuando yo, que imagínate que mi padre era un ladrón, un no sé qué, y ostras, me van a venir por todos lados. Yo lo que hago es no acepto la herencia. Entonces ya no pueden venir a por mí, porque yo no acepto la herencia. Pero es que yo acepto la herencia, joder, me he aceptado millones de euros que tenía del banco, así cualquiera. Entonces van a venir a por mí porque he aceptado la pasta o a lo mejor he aceptado herencia de lo poco que tenía, pero ese poco que tenía es para la indemnización. Entonces me lo van a quitar a mí. Entonces, si lo acepto, me lo pueden reclamar. Y el problema es que me pueden reclamar a lo mejor hasta más. Y ya es mejor no aceptarlo. No reclaman. Entonces imagínate sin ir a delitos. Tu padre es un moroso de la leche. Y tiene parcelas, tiene no sé qué, tiene lo otro, pero como lo tiene ahí medio tapado, no sé cuánto, y lo que sea. O no lo han podido pillar Hacienda, lo que sea. Entonces, tú si aceptas la herencia de lo que sea, todo lo otro también te va a venir. Entonces lo has cagado. Con esos casos no hay que aceptar la herencia. No, pero si te interesa, porque tú imagínate si... Es una pérdida, exactamente. Por eso no lo aceptas. Tú imagínate que tienes una casa de tanto dinero, de millones o lo que sea, pero claro, con eso solo pagas la mitad de la deuda de Hacienda, que la tiene incluso embargada. Y tú lo aceptas, ese embargo. Entonces, al aceptar el embargo, aceptas no solo ese embargo, sino el otro dinero también que no ha pagado. Entonces no puedes aceptar nada. No debes aceptar nada. Eso ya es problema. Eso ya no es problema tuyo. Ese problema ya es el Estado. Hay un tesoro que vaya contra lo que es otros sujetos, ¿no? Que digamos. O sea, tú ya no ¿por qué? Porque tú ya no eres heredero ni causaviente. Pues no te pueden venir a hacer. Depende. Normalmente sí hay normalmente lo que hace es subsidiariamente el Estado, pero el Estado te va a pagar lo que es distinto ya, exactamente. Pero sí, al final es como un poco, porque el Estado un poco viene a producir. Después también hay un fondo para estos casos también, el fondo de no sé qué, no sé cómo se llama, y hay para casos de deudas y demás, pero que al final no te dan todo, ni mucho menos. Pero tú no puedes aceptar algo que encima primero, tú a lo mejor es que ni te hablabas con él ya, que era un asesino. ¿Por qué vas a tener que responder tú ya de eso? Sí. Sí, hombre, es que si no, tú llegas al fin. No, te enteras, te lo dicen. Digo, que sepa que esta herencia o esto
tiene estos, no me acuerdo ahora cómo se llama, estas, se me ha ido. Es como estas costas, pero no le llaman de otra forma. Entonces, tiene esto. Usted sabe si quiere aceptarlo y hacerse cargo. Te lo dice ya el notario. Porque está todo en el registro civil ya y si hay un procedimiento, pues es el juez el que te lo dice al notario. Sí, eso te lo dicen. Vale, seguimos. A ver cuál más. Esto es de la extinción de la acción penal y la acción civil, ¿vale? No, sentenciación y conocimiento del hecho de la acción. Eso nada más. No leerlo un poco, nada más. Esa lectura un poco y ya está, que ya es bastante. 117. La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito. Normal. 117. La extinción de la acción civil no lleva consigo la de la acción penal. O sea, que se extinga la acción civil quiere decir que no da lugar a reparación de la causa o lo que sea. Esto no quiere decir que no pueda, que a lo mejor aún así sea el culpable y vaya a prisión. Eso es como la renuncia, es como si renuncio. Depende. Claro, es que depende. No se viene a ver después. La sentencia final se utiliza. La acción penal, si extingue la acción penal, puede sustituir la acción civil, Porque tú imagínate que resulta que, imagínate, vas a un procedimiento penal creyendo que es un delito, porque me ha tirado una pared de no sé qué, no sé cuánto. Y tú le estás diciendo por daños de no sé cuánto dinero, que es a partir de 80.000 euros, no sé cuánto. Y después empiezan a mirar 80.000 euros, si esa pared no te cuesta ni 10.000. Vete a la civil, se extingue la acción civil, la acción penal, porque no hay delito y te vas a la acción civil. Pero es al revés, más que nada. La acción civil no es la penal. ¿Por qué? Porque la penal tiene que estar ahí. Es la importante, ¿no? Y si no existe, pues a lo mejor porque existe la civil, otra cosa. O sea, pero la civil es una cosa ahí que está, ahí en ese sentido. Entonces, un poco acordarte de que si se extingue la acción civil, ¿va a extinguir la acción penal? No. Si extingo la acción penal, ¿puede extinguir la acción civil? No, porque la acción civil puedo dar. Y la acción civil extingo la acción civil y ya automáticamente se extingue la acción penal, no. Porque a lo mejor resulta que es un poco verlo de esa forma. No creo que os pregunten, esto es un poco. Pero está ahí. Está ahí. Hay que verlo por si acaso. Después nos vamos ya al capítulo 1, Derecho de la Defensa. Esto sí. No, esto nada ya bastante. Ahora nos vamos al 118.1 y esta sí que ya había algunas cosas. Porque es el derecho a la defensa y asistencia jurídica gratuita, del capítulo 1, 118.1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar ¿qué? El derecho de defensa. Castigable, penado, exactamente. O sea, tú eres guardia civil y empiezas a hablarle, tú has tenido que cometer esto porque te he visto en tal sitio. Una vez que le estás diciendo eso, si le estás ya imputando, quiere decir que le estás diciendo que ha podido participar. Pues en ese mismo momento ya, si tú quieres tomarle declaración de alguna forma, tiene que venir con su abogado. O si no, que vaya al juez con su abogado. Porque ya le estás diciendo que ha podido participar en el hecho. No es un mero testigo. Se puede contar, pero no va a servir de nada mientras no esté con el abogado. Hombre, siempre al final todo sirve. Si él te cuenta algo y tal, y no sé qué, tú lo puedes poner y que el juez ya después le pregunte con el abogado. Ya. O sea, todo lo que nos cuente hay que ponerlo. Eso está claro. Pero si nosotros queremos ya tomarle declaración, por ejemplo, eso, me estás contando eso, que tengo que tomar declaración, tal, o te voy a detener, o a lo mejor no te detengo porque es una chorrada, porque es un hombre de 85 años y no le voy a detener y es una tontería, pero le estoy acusando de un delito, porque me lo ha dicho él. Pues entonces yo digo, pero claro, y a lo mejor no le voy a detener, porque digo, ¿para qué lo voy a detener? Es un hombre que no se vaya a ningún lado. Y ya, pero si quiero tomar la declaración tiene que ver con su abogado. Porque para esos casos, abogado oficio, te lo van a poner, pero en el juzgado. Aquí no. En el ámbito policial llamas al colegio y aquí en Madrid no. Nada. Desde que le comunique su existencia, ves, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar, o no haya sido detenido, o se haya acordado su procedimiento. Sí, y si no lo detienes, hay otros derechos que ahora veremos. Al investigado.
Ahora los veremos. No, en el 520 es los derechos. Ahora los veremos. Bueno, ahí, y de los siguientes derechos en lenguaje comprensivo accesible. Bueno, esos estudialos, pero los que te van a preguntar son los del 520. El 118 son derechos que tienen que ver con 520. El derecho a guardar silencio, no sé qué, léelos, pero los que te van a preguntar son los del 520. Eso léelo por encima, los derechos. ¿Por qué? Porque los que ya el tema de derechos te lo preguntan sobre todo los del 520. Ya verás que el 118 y el 520 tiene algunas cosas parecidas, pero el 118 no se ha modificado esta parte y el 520 sí, en 2015 se han añadido muchas cosas. Por eso, ¿cuál pregunta? El que está más actual, el 520. Lo vamos a ver en el 520. Pero es que el 118 es más tasado, es más corto. Entonces, en el 520 y más amplio, porque en 2015 han ampliado más todavía. O sea, todos lo vamos a ver en el 520 más, otros cuantos más. Es muy largo el 520, ya verás. Claro, pero sí, sí, porque hay siempre preguntas. En el 520 caen preguntas. ¿Eh? No, 520. 520. No, es que ese es largo, 520. Y eso, lo que dice Gonzalo, casi siempre sacan alguna cosa del 520. Pero ya no para la tu día a día. No, tu día a día es lo mejor. Yo lo que hacía era un resumen de palabras, frases, porque es muy largo, que es como frases así, y me lo llevaba a una chuletilla y después al final te lo aprendes y lo dices. Y si se te escapa, si se te pierde alguno, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque tú lo has leído y después lo has formalizado en el cuartel, donde es el que firma, el que lees y firma. Y después lo vuelves a leer cuando viene el abogado, al principio de la declaración. O sea, el primero es más que nada para cumplir lo que nos dice que inmediatamente hay que darle los derechos. Pero leer los derechos es lo que yo me acuerde o tenga ahí una chuleta o lo que tenga. Que si estoy en el coche yendo le he metido en el coche para llevármelo, mientras en el coche pues lo que tengo. No tengo un ordenador ni tengo nada. No pasa nada porque después lo vas a formalizar ya con papel en el cuartel. Pero ya has cumplido también la obligación que nos marca la LECRIN, porque es importante que les lo digamos de forma comprensible lo que hay, se nos puede escapar alguno. Yo siempre al principio, después creo que no se me olvidaba ninguno, pero tenía una pequeña, bueno, el móvil exactamente, hoy en día ya no el móvil, antes hace muchos años no, yo llevaba, como antes no había móvil, íbamos con el Busca o lo que sea, tenía una pequeña chuletilla así, tal, y tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya cumplía por lo menos con la Alecrim. Y el otro ni se estaba enterando, porque la acabas de tener, la acabas el tío ahí hecho polvo, no sé qué, pero yo estaba cumpliendo ya. ¿Por qué yo no? Estás en el coche tampoco. La gente no puede hacerlo. Ya después, más tranquilo, lo formalizas. Pero tú ya has cumplido también, por lo menos. Que eso mucha gente no lo hace y después encima la caga y va, y sobre todo policías locales que ha pasado y ha habido sentencias, y va y le pregunta, ¿ha leído usted inmediatamente o en el cuartel? No, en el cuartel. ¿Cómo en el cuartel? Al cuartel tardó 1 hora desde que llegó. Por el camino no pudo usted haberlo leído. Ah, pues ahora no me acuerdo si se lo he leído o no. Ya la has cagado. Que esto te pone inmediatamente, no es en el cuartel, ni a la... Sí, no veas corpus, te puede meter un buen cuerno también, desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista penal, podría ser hasta una detención ilegal o alguna cosa, exactamente, y después desde el punto de vista disciplinario también. O sea, que no cuesta nada, mira, si se me olvida alguno, si no se va a enterar porque está de esa forma, pero yo estoy cumpliendo la normativa y me evito rollo. Que no cuesta nada, si son 2 minutos. Son 2 minutos, no cuesta nada. Otra cosa es que el tío, estás ahí atrás y de aquí a que llega al cuartel es que no he podido ni leerle nada porque es que el tío se tiraba por la ventanilla, lo tenía que agarrar porque no sé qué. Entonces está justificado. Pero se pone por diligencia y queda bien. Y dice, se lo ha leído aquí porque ha sido imposible por la violencia, el no sé qué, no sé cuánto, y por seguridad. No pasa nada. Queda constancia, no pasa nada ya. Porque queda justificado. Todo lo que se haga hay que ponerlo bien, siempre por escrito. Bueno, seguimos. 118.2. El derecho a defensa se ejercerá desde la atribución del hecho punible, desde que el primer momento que le estás acusando, ya tiene ese derecho a la defensa, tiene que es esa asistencia letrada. El 118.2.
¿Desde qué momento tiene ese derecho de defensa? Desde que le empiezas a acusar. Es que es lo... Desde ahí, ¿ves? Ahí está. Es que yo lo tengo resumido. ¿Desde cuándo tienes el derecho de defensa? Desde la atribución, la atribución que dice desde que le estoy acusando. Estoy diciendo, creo que, bueno... Pero esto también aparece. Sí. Es muy repetitivo. Que sí, leerlo porque es muy repetitivo. Por eso esto... además que tenemos el 520 que va a hablar más de estos temas. Leerlo un poco, ¿vale? No perdéis demasiado tiempo, leerlo un poco porque sirve un poco de culturilla. Y ves, y esto tiene que ser antes de que reciba la declaración, lo que os había dicho. Si quieres tomar la declaración, le dices, venga, no le voy a detener, lo que sea, quiero que venga con su abogado. Dice, no, yo no voy a ir, tal. Digo, bueno, pues lo pongo por escrito, lo digo al juez, ya le llamará al juez, ya está. Porque el juez sí que tiene obligación de ir. O sea que, pues, antes de la declaración de la policía, fiscal, autoridad judicial. ¿Veis? El 527 es la incomunicación. Sin perjuicio del artículo 520 de comunicación. Pero eso ya lo veremos, ¿vale? El 527. ¿Qué quiere decir? Ya lo veremos. Aquí lo que quiere decir es que, lo veremos el 527, que aparece ahí. Sin perjuicio del artículo 527. 527 es que le incomunicas. Le incomunicas quiere decir que no tiene derecho a su abogado, sino que yo le voy a poner uno de oficio. Porque interesa. No solo el terrorismo, está claro, pero puede ser, por ejemplo, imagínate un secuestro de 2 chicas y que están metidas en un zulo. No me interesa que hable con otro, si es que tiene otro. Que a lo mejor ha dicho, como me pilla no sé qué, las matas. O sea, me interesa que esté incomunicado, que no lo sepa, y a lo mejor este abogado después te lo dice, su abogado. Entonces, incomunicado quiere decir que no se puede llamar a ningún familiar, que no puede llamar a nadie, que solamente va a tener abogado, porque es obligatorio tener un abogado, pero el que le pongamos nuestros oficios, no uno, porque a lo mejor entonces levanta la liebre. Eso es incomunicado. Lo veremos en el 527. 527 también importante, ¿vale? Sí, la incomunicación importante. ¿Qué derechos tiene el incomunicado? Eso es importante, lo veremos. Ya veis, 520 importante, 527 importante. Esto es lectura. Para careos, reconocimiento. Careos es careos, cara a cara. Cuando a lo mejor hay 2 delincuentes y les tomamos declaración. Viene un poco más adelante, ¿eh? En el 518.2 más abajo pone reconocimiento, careos, reconstrucción de hechos. Son diligencias, tipo de diligencias, pero vamos, que no... Nada, no tampoco... El 118.3, ahí lo importante es que las personas investigadas deberán ser representadas, ahí a lo mejor pone imputadas o algo, ¿no? Deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado. Sí, ¿y qué pone? ¿Personas? Investigadas. Pues está bien, entonces. Es que, acordaros, si veis alguna vez personas imputadas o los imputados, nunca se pone ya imputados, se pone investigados, ¿vale? Entonces ahí, mira, así, o a lo mejor es que lo tenían así puesto. Deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado. ¿Qué quiere decir eso? Pues a verlo. Representadas por procurador quiere decir que cualquier notificación se hace al procurador para que se la dé a... Un procurador es como un intermediario, ¿no? Es un intermediario, pero es un abogado también. Es un abogado. Lo que pasa es que en vez de meterse en no me sale ahora, en lo de los abogados de oficio y los abogados entran en el turno de oficio, se inscriben, ¿no? Y los abogados que van a ser procuradores se inscriben en donde los procuradores. ¿Por qué? Porque uno se encarga de intermediario, las notificaciones le llegan a él al procurador para que se las pase a esa persona. Esa persona puede ser víctima que ejercita la acción penal, o puede ser un detenido también, ¿no? Entonces, aquí investigadas, ¿para qué hacen eso? Más que nada para que esa notificación que la entiendan, se la explica el procurador. A lo mejor es una mera notificación física, pues ya está, pero a lo mejor hay otra. No, es que esta notificación lo que quiere decir es que te van a tomar hacer esto, no sé qué, se lo explica, viene muy jurídica, ¿no? ¿Y el abogado entonces para qué está? Si ya ese otro abogado procurador está haciendo eso, ya en plan jurídico, como una traducción, ¿no? Porque ese otro abogado no está para las notificaciones, está para buscar esa defensa, para ver cómo puedo defender, cómo puedo pedir declaraciones, meterme en la vía penal, no para las notificaciones, esas cosas, son cosas distintas en ese sentido. Entonces, por eso uno, como representante, como que fuese tu tutor, que te explica las cosas, y el abogado
para el tema de defenderte e intentar tirar por tierra las pruebas de los otros. O sea, los dos son licenciados en Derecho y son abogados. Lo cual uno se dedica a una cosa y otro a otra. 18.4, todas las comunicaciones entre investigado y encausado, depende del momento que estemos, y su abogado tendrá carácter confidencial, salvo participación también del abogado. Lógico. El 118.4. Pues ya está. Eso lo tengo yo más que nada por añadir. Pues déjalo así, porque tampoco es que no ha caído nada. Es que no quiero comeros. Leerlo un poco y no, es que no se puede sacar ficha ahí tampoco. El 5. La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de las que resulte la imputación de un delito contra personas determinadas serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntos responsables. ¿Qué quiere decir? Viene, tú ahora eres la víctima y denuncias a fulanito de tal. Eso. Bueno, ves que rápido. Hay veces que no hace falta que perdamos tiempo. Es eso. Sí, pero es normal. Es normal, ¿por qué? Porque es una cosa, carácter confidencial que no puede decirse a otra gente porque es para ellos solo. Confidencial quiere decir que no puede ser público, que tiene que ser solo para ellos. Es lo que quiere decir, es normal también, porque si no, entonces estás levantando la perdiz, le estás perjudicando a ellos, en ese sentido, es suyo. El 118 bis, mismo proceder, como he puesto aquí yo, en la imputación a un diputado o senador, pero con la previa autorización de la Cámara respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de un diputado o un senador, hay que hacer lo mismo que hemos visto antes, pero para iniciar un procedimiento. Pero para que le puedan enjuiciar y pueda defenderse, hay que pedir la autorización antes de empezar cualquier cosa, el procedimiento. Hay que pedir, si es un diputado, hay que ir a la Cámara del Congreso a pedir autorización del presidente de la mesa del Congreso. Si es del Senado, un senador, hay que ir al Senado. Mientras no tengamos esa autorización, bueno, el juez no puede iniciar el procedimiento. Aquí no pone términos previstos para el... Que no pone eso. Pero yo lo he traducido, para que lo entiendas. Es que pone un rollo. Del mismo modo, sería cuando se... Un senador. Los cuales puedan ejercer su derecho y todo ello por el juicio previsto en el artículo. Ese, 71. Ese si te vas a... que lo estudiamos en Constitución, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Ese es el 71. Vale. Por eso nos interesa que te fijes en el 71, porque a lo mejor te lo ponen, pero lo van a poner más en Constitución, más que en esto. Más lógico. Pero ¿ves cómo lo hemos relacionado ahora también? El 119 es la imputación de una persona jurídica. Nada, leerlo. Imputación de una persona jurídica quiere decir la imputación de una empresa. Entonces, se le cita en el domicilio social, pero al citar a la persona jurídica, una empresa no se mueve. ¿Quién va a venir? El representante de la empresa. Leerlo un poco. Comparecencia, juez informará, leerlo un poco. Porque al final es un poco lo mismo, si os dais cuenta, no hay más. El 120. Requieren o autorizan la presencia del investigado en la práctica de diligencia de investigación o prueba anticipada, se entenderá siempre referido a los representantes especialmente no por la entidad. Esto es un poco, nada, leerlo. Es que esto era también, esto no entraba tampoco, leerlo un poco. Esto no viene a decir nada más que al representante. Salvo asistencia, el 121, salvo asistencia gratuita, deben pagar honorarios e indemnizaciones. Nada. ¿Qué quiere decir eso? El 121, ¿qué quiere decir eso? Que tú, si no tienes dinero, no tienes ni un duro, no vas a pero tienes derecho a abogado. Imagínate que tú tienes dinero, pero no sabes, no llamas a ningún abogado. Pues te trae uno de oficio, pero ya te pasará la minuta, ¿me entiendes? Más adelante. Pero dices, no, si tienes menos del 75% del salario interprofesional, que eso viene una ley que nos entra, ellos lo miran, miran por Hacienda a ver qué salario tienes tú. Dicen, este tiene menos de esto, no le cobramos, no le pasamos la minuta del abogado. No, se está cobrando esto, lo tienen en Hacienda, nos tienen pillados. Está cobrando esto, a pasarle la minuta. Eso es lo que quiere decir asistencia gratuita o honorarios, indemnizaciones, porque puedes pagar. Indemnizaciones, por ejemplo, no tienes un duro, no tienes nada a tu nombre. ¿Pues qué vas a pagar de indemnizaciones? Ninguna. Asistencia jurídica gratuita. Pero si se puede o no reconocer. Sí, lo miran. Vale. Lo primero, como no pueden ver eso al principio, porque lo primero es que tengas tú un abogado de oficio, si no tú no designas ninguno, después lo miran. Después lo miran y dicen, quieto.
que esto no va de rositas, esto que tú tienes dinero, o sea, vas a pagar a un abogado. Por esto mismo, porque tú imagínate, no llegas a ese tope, estás por aquí en tu salario, como no tienes ni un duro, entonces tienes derecho a asistencia jurídica gratuita. Pero resulta que eso lo miran rápido. Hacienda, pum, esto tiene que lo pague. El dinero que el coste que tienen, ya tienen unos baremos, tienen marcados para cobrar ese dinero. Eso son las películas. Esto son las películas. En penal no. En algún procedimiento sí, ¿eh? Yo una vez en un monitorio que se llama hice de mi propio abogado, porque no hacía falta. Claro, si tú eres abogado, pues... Sí, pero en penal no. En España no. En Estados Unidos sí. En penal no, porque y en cierta medida no puedes desarrollar, ¿no? Siendo tú la víctima también, no puedes tener esa imparcialidad para poder buscar. Otra cosa es que como eres abogado, a tu abogado digas, no, mira, hazlo mejor por aquí, lo no sé qué, si eres un tío bueno, ¿no? Pero no te permiten, tienes que tener tu propio abogado porque tiene que haber una persona que dé fe de... Tú mismo no puedes dar fe de ti mismo, no sé si me entendéis. O sea que... Y el 122 se usará papel de oficio. Nada, olvidaros. Papel de oficio es un papel que tiene un sellito de justicia. Un papel oficial. Claro, oficial, que viene un sellito. Pero eso es de 1882, ¿eh? O sea, fíjate la tontería que tiene esto. O sea que... Bueno, pues nada, si queréis lo dejamos. Sí, derecho a la traducción e interpretación. Lo dejamos ahí, ¿vale? El 123.2 al 6. Este es un resumen. Cuando tengo resúmenes es porque no han caído nada. Ahora, el próximo día vamos a ver del 123.2 al 123.6 en resumen. Porque entonces señalar lo más importante. Exactamente, porque yo he visto que dentro de lo más importante es eso. Y por marcar algo. Que no ha habido nada, porque seguimos todavía en esa parte que no ha entrado nada, porque ha sido nuevo. El derecho a la traducción e interpretación de una persona de signos, que es sordo, pues que tenga de lengua de signos, un extranjero, un catalán, aunque no querramos, o un catalán, que tiene la obligación de saber castellano, pero como prima el derecho a la defensa a lo que viene en la Constitución, que tiene la obligación del otro, pues tenemos que darle el intérprete también. Bueno, pues acordaros al 123.2, ¿vale? Cierro aquí.